Hola, soy Damaris Jiménez de Comunicación Social de segundo año, el Instituto 77, y en esta ocasión vamos a estar hablando junto a mi compañero Sebastián Suárez sobre un libro titulado Culturas Híbridas del autor Néstor García Canclini. Y en este momento voy a empezar yo. El libro trata mucho sobre la cultura y la industria cultural en sí, su manera de adaptarse a los cambios, más que nada hoy en día, que la tecnología ha avanzado un montón, con este nuevo avance a nivel global de la cultura en sí y generando diversas discusiones y su manera de adaptarse a estos nuevos cambios que siempre tienen algún límite, siempre tienen reglas, siempre tienen normas y se tiene que adaptar a eso y tiene que respetarlas. Sobre todo lo que es el poder, que es una lucha constante con eso, la democratización, tanto como en el mercado, como la privatización, como la simbolización también habla sobre eso. Una cultura que va perdiendo esa esencia de historia, que viene arraigada en la historia en sí. Habla también el libro sobre una palabra que tiene un peso, un gran peso y un gran valor, que es la palabra híbrido. Una palabra que en su momento se discutió acerca de su concepto. Por ejemplo, un autor que se llama Bakhtin lo usó para caracterizar la coexistencia desde el desarrollo de la modernidad de lenguajes cultos y populares. Así como Bakhtin, hubieron otros autores más. Se lo asocia a cultura híbrida con identidad, con etnicidad, sobre todo la palabra híbrido, una palabra que tenía sus idas y vueltas, que hasta uno se preguntaba si estaba bien decir la palabra híbrido o si estaba mal, si era una buena o mala palabra. Una palabra que generó bastante repercusión en su modo de uso, en su historia, en el modo de tratarla o al momento de hablar de ella. Para continuar con la discusión de las culturas híbridas a lo largo del tiempo, en el capítulo 6 de Culturas justamente híbridas, el libro de Canclini, realizado en 1990, nos podemos encontrar con el capítulo 5, que se llama La puesta en escena de lo popular. Este capítulo nos habla un poco de la situación y de las diferentes perspectivas en donde se ha analizado un poco lo popular a lo largo de los años, y sobre todo más pendiente en la modernidad. Arranca primero con una oración que expresa un poco el resto del capítulo y nos responde la situación de lo popular en la modernidad. Esto justamente nos dice que lo popular es lo excluido en esta historia moderna, linda, que capaz, si nosotros lo vemos con los términos en los cuales nos lo ha planteado la Ilustración, un proyecto que después hablaremos más adentrados en este capítulo. Nos dice que el pueblo, o lo popular, justamente no participa de este mercado simbólico de bienes, tampoco lo popular participa en las universidades. Lo podemos encontrar también muy inculcado en el pensamiento de algunas personas, y recientemente personas que han estado en el poder en la Argentina, que dicen cosas como que capaz los pobres no pueden ir a una universidad o no son los que van a la universidad. Un montón de cuestiones en el cual se relaciona que lo popular realmente no puede participar en este mundo planteado por la Ilustración y, valga la redundancia, por el capitalismo. Canclini también en este capítulo nos empieza a definir un poco qué es lo popular o quiénes son los populares. Básicamente nos dice que es todo lo subsidiario y todo lo premoderno, es decir, que no todo lo que puede considerarse de alto grado de inteligencia, de intelectualidad, de conocimiento, como viene a plantear justamente, como había dado pie antes, la Ilustración. Este movimiento que viene a plantear la razón por sobre todas las cosas. Si nos vamos a un ejemplo más remoto de los pensamientos que traía la Ilustración, podemos ubicarnos a finales del siglo justamente XVIII, principio del siglo XIX, con la creación del Estado-Nación en la Argentina, ¿no? Justamente en donde, por ejemplo, se empiezan a buscar las primeras generaciones de argentinos
en países como Italia, Alemania, España, países europeos en donde conformarían lo que es el ser argentino, ¿no?, en términos nacionales. Justamente una de las razones para tener a este pueblo, digamos que es poder legitimar su poder mediante él, mediante su ignorancia, mediante su poco conocimiento, mediante su poca educación, aprovechar eso para poder legitimarse en el poder más tranquilamente y también asegurarse su posición hegemónica, de que va a ser muy complicado que lo puedan sacar de este poder. Si también nos orientamos ahora a que la Ilustración ha transformado o ha transmutado en lo que es el neoliberalismo. Como podemos ver justamente en América Latina en estos tiempos, hay como una lucha de sentidos en Latinoamérica. Lo podemos encontrar en Bolivia, lo podemos encontrar en Chile, lo podemos encontrar en Ecuador, lo podemos encontrar en Argentina misma también. Una lucha de sentido donde lo popular se enfrenta mayoritariamente a un mismo sistema político que es casi el mismo que ha pregonado desde principios de la humanidad como la conocemos, podríamos decir, o por lo menos de la humanidad, de los orígenes de los Estados-naciones. A todo esto tenemos que decir que también hay una perspectiva que vino a plantear algo distinto en ese momento a la visión románica, ¿no?, de poder ver al pueblo como legitimador del poder o de la hegemonía de los cultos, justamente cuando son los incultos los que hacen o le dan el poder a esta hegemonía que supuestamente tiene más conocimiento, tuvo más conocimiento, vino a implementar una cultura o ideas de Europa, con también traer gente de Europa para formar masa de gente heterogénea, pero también de poder domesticarla, ya usando capaz términos más de Ramonet y Chomsky, de poder domesticarla y también formarla como un ser nacional. Bien, lo que serían los estudios folclóricos vienen a plantear una nueva manera de poder ver esta situación. Justamente Renato Ortiz empieza a darle más importancia a lo cultural, empieza a dar capaz a los objetos, a las producciones culturales, lo ven como un residuo muy valioso, no lo ven ya como una basura como lo podrían ver, por ejemplo, las personas que sostienen o sostenían en ese momento la Ilustración, sino lo empiezan a ver como algo totalmente importante que nos habla de un momento y un contexto histórico, ¿no?, y también cultural del desarrollo del país, de las tradiciones y demás. También, según Rafael Corso, nos habla de que el trabajo folclórico es una especie de propaganda de personas que quieren despertar de su ignorancia, utilizando ya términos románicos, al pueblo. Esto también se puede ver muy perfectamente en los países latinoamericanos, con gobiernos en los cuales se los puede tildar de populistas. Siempre tampoco hay que generalizar, tenemos que ver cada caso, pero se los suele tender a decirle populista a estos gobiernos de una forma denotativa, pero digamos de un lado malintencionado, no de un lado capaz con respeto o con una etiqueta, sino que lo hacen de un sentido negativo. Y eso, bueno, puede ser un prejuicio también que puede ser visto de un lado románico, justamente, ¿no?, de ver al pueblo, o al ver a una persona que intenta hablarle al pueblo y hacerlo de buena manera, de verlo como alguien que está hablando desde la ignorancia, que está hablando desde la equivocación, en ese prejuicio de populista gobierno que capaz vienen a ayudar efectivamente al pueblo, con otros que, bueno, que realmente no lo pueden hacer o no lo hacen porque sus políticas lamentablemente para el país están orientadas en otro contexto socioeconómico o en otro pensamiento internacional, ¿no? De hecho, como última cosa a agregar, podemos decir que fueron los folcloristas los que empezaron a darle a estos objetos culturales demasiado valor, y por eso han creado museos o lo han visto como ya un patrimonio cultural, como años más tarde se considerarían a todas estas objetos que nos muestran algo de las tradiciones, que nos muestran algo de las culturas, de las diferentes, ¿no?, de las culturas híbridas que nos ha hablado la compañera Damaris en la parte anterior. También tenemos que decir que los románicos veían estas cosas como la fidelidad al pasado, como la fidelidad a las sociedades feudales, rurales, es decir, como basura antigua que no se ha adaptado, que no sirve en este nuevo mundo. Si nos orientamos al contexto moderno, tenemos que decir de sociedad industrial, y ni hablar que seguramente estos pensamientos también han transmutado y han cambiado algunas cosas, y podrían decirnos gente que
que no se adaptan al pensamiento casi tecnológico que podemos pasar en estos momentos con la revolución tecnológica, ¿no? De cosas culturales que no sirven en esta sociedad, pero realmente creo que en estos momentos justamente, sobre todo en Latinoamérica, es cuando más está surgiendo importancia a los objetos, a las tradiciones y a las comunidades culturales, y que incentivan el diferente trato, la diferencia, ¿no? El encuentro también con el otro, con términos tal vez de mandatarios políticos que nos pueden decir que la patria es el otro. Empiezan, queramos o no, seamos partícipes de una filosofía o una política en Argentina, nos hacen sentirnos capaz representados, o por lo menos viendo más de un lado folclórico, como seguramente lo hace Canclini, o también seguramente haya gente románica, como veníamos diciendo anteriormente, que no ven algo, lo popular no ven nada importante, ¿no? Esta lucha de sentido, como lo llamaría Roland Barthes, se vería muy metida en la sociedad argentina, en la sociedad de Latinoamérica, donde podemos ver muchos choques de simbologías, de pensamientos, de perspectivas dentro de lo popular y dentro de lo no. Hoy, por ejemplo, 11 de noviembre, podemos ver en los medios de comunicación las protestas en torno al tema Bolivia, en el cual Evo Morales, el presidente, ha manifestado que está a punto de recibir un golpe de Estado el país constitucional y por eso ha tenido que renunciar. Pero también podemos ver en las calles protestas de gente que está a favor de Evo Morales, como también gente que no lo está. Entonces también son gente que pueden pertenecer a lo popular como también no. Entonces acá vemos el choque de sentido, la lucha de sentidos que puede haber dentro de la misma esfera de lo popular, pero también dentro de esferas que no son populares y que se meten en el pensamiento de lo popular, ¿no? Creo que eso también lo ha tocado el texto, como por ejemplo cuando se habla de las industrias culturales. Estamos hablando en términos de la Escuela de Frankfurt, con Theodor Adorno, con Max Horkheimer, con Walter Benjamin, con Habermas, ¿no? Teóricos que nos han dicho un poco de toda esta estructura, de cómo los medios de comunicación también producen contenidos culturales mezclados con ideologías de los poderes hegemónicos. Entonces acá también podemos ver cómo estos medios no es que tampoco juegan un papel neutral o parcial en la información, sino que también es un medio de comunicación que consume el pueblo, que consume lo popular y que se mete constantemente ideas que son ajenas a alguien que capaz defiende lo que está mirando el televidente en términos políticos, si queremos, en términos de cualquier sentido, en donde por ejemplo se puede reflejar en las ideas de voto, se puede reflejar en un montón de cuestiones, se pueden reflejar también en el bolsillo, ¿no? Creo que es algo muy importante también a tener en cuenta a los argentinos, al espectador que esté viendo el video, que le agradezco desde ya por haber visto todo el video, y bueno, creo que hay que prestar atención de lo que consumimos, de la información y qué tipo de ideología también tiene mezclada, y si tiene el sentido de querer manipularnos y provocarnos algo totalmente contradictorio a nosotros y a nuestro entorno. De esta manera finalizamos el video de Culturas Híbridas, espero que les haya gustado y muchas gracias por visualizar. Estaremos en contacto seguramente por los comentarios de YouTube, les agradezco, y un saludo al profesor Santiago Castellano por habernos encomendado esta actividad que realmente estuvo muy buena a pesar de la inexperiencia hablando a una cámara y improvisadamente. Muchas gracias y nos estamos viendo.